Gracias por estar acá. Seguramente ustedes son un grupo muy selecto de personas. Algunos ya hermanos en Cristo, otros visitantes, todos bienvenidos. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas, a aquellos que nos están viendo a través de las redes. Sé que estamos saliendo por ahí a la red y eso es muy importante. Bienvenidos a todos, que el Señor los bendiga pues en esta mañana. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la certeza de la salvación. Gloria a Dios. Somos salvos, ¿no? Gloria a Dios, somos salvos. Pero hay veces nos preguntamos, ¿qué certeza tenemos en realidad de la salvación? Hay veces uno le pregunta a un hermano, ¿qué cree usted que va a pasar cuando el Señor venga? Y digo, yo no sé, vamos a ver para dónde me lleva, para arriba o para abajo. Y digo, wow, eso es muy triste, ¿no? Eso sería aterrador, no tener la certeza de que somos salvos, porque siempre estaríamos diciendo, si uno duda de su salvación, seguramente la idea que va a entrar más fácil es que si hay una condenación es para uno, pues, es para él. Esa es la verdad. Pero yo creo que mirando un poco la palabra de Dios, tenemos que pensar en que la salvación es algo que ya está acá, que está entre nosotros. No todos la conocen, no todos han entrado en el campo de la salvación. Todavía el Señor no viene y seguramente es la idea de que Él tiene mucha paciencia y que está esperando que todos los que van a querer amar a Dios, creer en Él y en la obra redentora a través de su Hijo Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo y su palabra ha llegado a todos en este mundo, que todos van a entrar en su momento y van a abrazar esta salvación y van a tener esa certeza de que realmente son salvos. Ahora, yo personalmente creo que soy salvo. Espero que ustedes también lo crean, ¿no? Eso es muy importante. Pero vamos a mirar algo. Somos salvos. ¿Y cómo sé que somos salvos? Todos los que hemos oído el Evangelio de salvación, ahí eso está en Efesios 1:13, después lo leemos juntos. Todos los que han creído en el Evangelio y lo han obedecido, todos los que han procedido al arrepentimiento, todos aquellos que han confesado a Jesús como el Señor, como el Cristo, como el Mesías, como el Redentor del mundo, y todos aquellos que han sido bautizados, esos son los que somos salvos. Hay diferencia entre los grupos llamados cristianos respecto al plan de salvación. Algunos creen que la salvación es solo, yo creo ya que Dios es Dios, que envió a su Hijo, que murió por mí, gloria a Dios, aleluya, ya eres salvo, hermano, bendiciones. Eso es muy común. Pero yo creo que habría que dejar de lado ciertas cosas. Hay pasajes de la Biblia que nosotros hemos leído que seguramente no hemos entendido. Los que han escuchado algunas de mis prédicas acá saben que yo estoy plenamente convencido de que la salvación no se da en un instante en la vida, sino que la salvación es un proceso.
¿Cómo puedo decir que la salvación es un proceso? Yo recuerdo por ahí que Jesús estaba hablando a los judíos allá en Jerusalén y de pronto alguien le preguntó sobre el gran mandamiento y él dijo cuál era ese gran mandamiento y Jesús le dice, no estar lejos del reino de los cielos. Yo siempre pensé que esa aseveración del Señor era aterradora, porque si dice que no estar lejos es que estoy cerca, pero ¿qué tan cerca estoy? Puedo estar de la mitad hacia el reino de Dios o mucho menos, quizás estoy a centímetros, pero si no lo sé, si no sé dónde está el reino o cómo llego a él, la aseveración de que estás cerca me da la sensación de que uno puede estar cerca del reino de Dios, más o menos cerca y lejos del reino de Dios. Entonces pienso que la salvación es algo como de ir del punto A al punto B, donde está la salvación, donde está el reino de Dios. Entonces imagino que lo que Jesús quiso decirle es que es un proceso, que la salvación es un proceso. ¿Recuerdan en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con ese famoso fariseo que era miembro del concilio, que era como fariseo uno entre 6,000, como miembro del concilio era uno entre 70, y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, 3:3 de Juan, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió mucho del asunto, pero Jesús le aclara, tienes que nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento tiene un doble propósito, ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Eso me está diciendo que es probable nacer de nuevo y solo estamos vislumbrando la realidad de la salvación, el reino de Dios, pero que en el proceso de salvación en algún momento vamos a sentir el gozo, la paz, la alegría de que estamos en el reino, de que somos parte del grupo de aquellos que se salvan, que pueden no solo ver, sino entrar a los cielos. Todas las cosas en la palabra de Dios empiezan por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de verdad, el Evangelio, que como dice en Efesios, vamos a ver, que tienen sus Biblias, vamos a Efesios 1 y miremos en el versículo 13, va a ver, dice así el escritor sagrado, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este solo versículo nos va a decir varias cosas acerca del evangelio. Primero, que el evangelio es la palabra de verdad y que ese evangelio es el evangelio de nuestra salvación y que si creemos en este evangelio y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, somos salvos por oír la palabra de verdad, por creer la palabra de verdad. Y ese creer no es solamente, sí, yo creo que esta palabra es la palabra de Dios. No, habiendo creído en el Evangelio, o sea, habiendo no solo creído, sino habiéndome movido con respecto a lo que escuché, a lo que creí y a lo que recibí, como en Hechos 2:41, cuando no había iglesia en el mundo todavía,
Y Pedro, el día de Pentecostés, está hablando a una multitud. Y en 2:41 dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, los que oyeron, los que creyeron, los que recibieron la palabra y los que la obedecieron. ¿La obedecieron de qué manera? Después de oír y creer, arrepintiéndose. Y el arrepentimiento no es lo que en el idioma español entendemos por arrepentimiento. En los tiempos de Jesús y antes, el arrepentimiento era no un dolor por el pecado, tampoco era un cambio de vida. El arrepentimiento era simplemente un cambio de mente, como un clic en la cabeza. No voy a servir más el mundo, voy a servir a Dios. Voy a dejar las cosas que no son buenas, que de hecho son pecado, que son desagradables y que rompen el corazón de Dios, y voy a hacer lo que Dios quiere de mi vida. Eso es arrepentimiento. Recuerden, en Hechos 2:37, ellos ya sentían dolor por el pecado, dijeron, después de que Él les dijo que ustedes mataron a Jesús crucificándolo en un madero, etcétera, etcétera. Ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón. ¿Qué haremos? Ya matamos al Cristo, ¿y ahora qué? Si el arrepentimiento fuera dolor por el pecado, Pedro no les hubiera dicho, arrepiéntanse. Entonces no era el dolor por el pecado. Luego, en Hechos 3:19, Pedro, hablando a otro grupo de personas, quizás el mismo día, él dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados. Entonces, convertirse, dar un vuelco de 180 grados, tampoco es arrepentimiento. Porque si no, Pedro les hubiera dicho, arrepiéntanse y conviértanse. O sea, arrepiéntase y arrepiéntase. Eso sería una redundancia. El arrepentimiento no es dolor por el pecado, no es un cambio de vida. Conduce, sí, a un cambio de vida, pero no es un cambio de vida. Es un cambio en la mente. Es un cambio en la mente. Y ese cambio, según la palabra de Dios, es para nuestra salvación. ¿Por qué? Cuando Pedro dice arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados, recuerden que todo lo que es para perdón de pecados es para salvación. Valga decir que en el cielo no van a haber pecadores, ni van a haber justos en el infierno. Eso debe quedar bien claro para nosotros. Entonces, oyendo, creyendo, arrepintiéndonos y confesando al Señor. ¿Por qué es importante esto de confesar al Señor? Hay veces perdemos de vista lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 2. Y cuando algunos se burlaban, tratando de decir de que estaban borrachos los apóstoles porque los oían hablar en diferentes lenguas la palabra del Señor, y algunos no entendían entonces, están borrachos. Entonces Pedro dice, no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que dijo Joel en el capítulo 2, uno de los profetas quizás más antiguos y de las profecías más antiguas que hay en la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo Pedro? Que en ese momento la profecía de Joel se estaba cumpliendo. Y hay veces olvidamos que allí, en Hechos capítulo 2, cuando está haciendo mención de que esto es lo dicho por el profeta, hace referencia pues de que
son las 9 de la mañana, ¿cómo pueden estar borrachos estos, no? Los apóstoles. Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y al final de esa profecía dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y es curioso que uno de los bautismos más importantes que hay en la palabra de Dios, que es la conversión, el bautismo del apóstol Pablo, está en el capítulo 9 y está en el capítulo 22. En el capítulo 9 es el relato de Lucas acerca de lo que en algún momento él escuchó de boca de Pablo acerca de cómo fue su salvación. Pero en Hechos 22, 16 hay una referencia muy importante cuando el discípulo Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Al apóstol Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que en el momento del bautismo se invoca el nombre del Señor. ¿Cómo se invoca? Como amo, como Señor, como Cristo, como Hijo de Dios, como Redentor, como Salvador, como nuestro Dios y Señor para todos nosotros. Ahí tenemos que ver a Pablo confirmando esto en Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos, después de Hechos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa confesión es para salvación. No es solamente creer en la mente, no es solamente creer y llevarlo al corazón. Hay que confesarlo con la boca, con los labios, no con el corazón solamente, con tu boca. Porque eso es para salvación, como dijo el profeta Joel en el capítulo 2. Y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo el que invocare el nombre de Dios será salvo. Pero en Hechos 2, Pedro les dice claramente que a ese Cristo que ellos habían matado, la tumba no podía contener y que fue exaltado por la mano de Dios como Señor y Cristo. Entonces, ahora en el nuevo pacto invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la boca para nuestra salvación. Versículo 10 explica el porqué. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. Y luego de haber confesado, entonces, ser bautizado en agua para nacer de nuevo. Hay un requisito necesario para nacer de nuevo, y es estar muerto. ¿No es cierto? No se puede nacer estando ya nacido. Se requiere que el que va a renacer es porque está muerto. Cuando Jesús vino al mundo, vino porque el mundo estaba en oscuridad. Y vino diciendo que Él era la vida. Y que la luz, Él era la luz y que la luz era la vida de los hombres. ¿Qué está diciendo? Que todos los hombres estaban en oscuridad y muertos. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Y eso solo sucede no simplemente cuando oigo y creo, no simplemente cuando oigo y creo y me arrepiento, no simplemente cuando oigo, creo, me arrepiento y confieso al Señor, sino que es cuando oigo
creo, me arrepiento, confieso a Jesucristo como Jesús, como el Cristo nuestro Redentor, como Hijo de Dios, y somos bautizados. Ahí nacemos de nuevo. De ahí en adelante estamos dando el primer paso del proceso de la salvación. Pero desde ese momento ya somos salvos. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya no tenemos pecado. Amén. Ya no tenemos pecado. Y eso es magnífico. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando? Y de pronto vi a Jesús venir, Juan capítulo 1, y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que se echa sobre sus hombros el pecado de todos y se lo lleva lejos. Como está lejos el oriente del occidente. Y lo echa a lo profundo del mar, y hay fosas que miden más de 12 kilómetros de profundidad. Créanme, nadie quiere ir a recoger eso por allá. Sobre todo que eso sí es basura. Basura que el Señor nos quitó a cada uno de nosotros. Y a través de su obra redentora, entonces somos salvos, hermanos. Somos salvos. Y eso es mucho decir, porque eso debe traer un gozo muy grande. Yo creo que se puede sentir como cuando los chicos se enamoran, algo ahí como mariposas en el estómago. Es algo maravilloso, hermano. Somos salvos, somos salvos. No tenemos que dar cuenta de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya el Señor dio cuenta de nuestros pecados. Ahora bien, gloria a Dios, somos salvos. Pero pregunto, hay 3 preguntas a responder. La primera, ¿estamos realmente convencidos de que somos salvos? O tal vez no he obedecido todas estas cosas que acabamos de ver y oír acerca de lo que dice el Señor en su palabra. ¿Estamos realmente salvos? Como dijo alguien, ¿qué cree? Si estaremos salvos. ¿Tú querrías que viniera el Señor ya? Y alguien dijo, no todavía. ¿Por qué no todavía? No, porque no estoy listo. Ay, ¿para cuándo lo vas a dejar? Para cuando venga y te agarre mal parqueado, dijéramos. Sí, en una cosa que no tienes que estar haciendo, ¿verdad? Que te va a encontrar mal. Eso es muy aterrador, no estar seguros de si verdaderamente somos salvos. Yo por mi parte creo que he obedecido todo aquello que vimos en la filmina anterior y que somos salvos. ¿Y somos salvos qué? Hasta mi próximo pecado. Y luego me arrepiento y hasta el próximo pecado soy salvo, me arrepiento. Algunos decían que el que peca y reza empata. No es así. No es así. Yo creo que en el momento que salimos de las aguas bautismales somos salvos de todos los pecados pasados, de todos los pecados presentes y de todos los pecados futuros. La salvación es de una vez y por la eternidad. De una vez y por la eternidad. Algunos piensan que esa salvación quizás no se puede perder. Y es un dilema no solo para el mundo protestante en su 99.99%,
sino en algunos miembros de la iglesia del Señor. Entonces yo digo, ¿se puede perder la salvación? Vamos a ver, pero pensemos en algo primero. ¿Cómo estamos seguros de que realmente somos salvos? Estando el Señor acá en la tierra, dijo en Juan 16, 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hermano, esto no nos da muchas opciones. O somos de Cristo o estamos perdidos. O somos de Cristo y somos salvos. Si no somos de Cristo y somos de cualquier otro personaje sobre la tierra que está muerto y enterrado y que no ha resucitado de los muertos, vamos a estar tan muertos como ellos. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hubiéramos querido que Cristo estuviera aquí desde hace 2000 años sin morir, enseñándonos. No, pero Él tenía que ir. Por eso les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y el Espíritu Santo tiene una tarea muy importante, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo de que sin mí están completamente perdidos. De justicia, porque durante los 3 años o 4 años de su ministerio que tuvo sobre esta tierra, todas sus obras fueron buenas, excelentes, justas, jamás pecó. Obras de justicia. Jamás vamos a ver a Jesús diciendo, ay, lo siento, me equivoqué. Jamás vamos a escuchar eso del Señor. O jamás va a escuchar en una predicación alguien que dice, yo opino. No, hermano, no venimos a opinar. Venimos a predicar la palabra de Dios, que es una verdad inamovible, absoluta. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La historia termina con los malos en el infierno, Satanás, sus ángeles, sus demonios y todos los que creen en él, allá van a parar. Todo está escrito. Ahora bien, ¿cómo me convenzo yo de que realmente estoy en Cristo? Yo diría que lo que Jesús hizo en Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a ciertas personas, dice acá claramente, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos cerciorarnos, asegurarnos, convencernos de que estamos en la verdad? Si estudiamos esta palabra cada día, si meditamos en ella cada día de nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando vamos por el camino, cuando regresamos del camino, cuando nos acostamos, tenemos que estudiar esta palabra.
Y si yo no entiendo, entonces Jesús puso a personas en la iglesia para que nos expliquen por qué ellos tienen esa certeza de la salvación que otros no pueden tener. Es porque no conocen la palabra del Señor. Pero estos hombres los ha puesto Dios para que guíen a aquellos que han nacido de nuevo por el camino, enseñándoles a edificarse, a crecer y cada vez parecerse más a su Dios y Señor Jesucristo, quien los redimió de todos sus pecados. Hay veces es triste ver personas 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y parece que todavía son niños chiquitos. No maduran ni poquito. Y digamos que tendríamos que reconocer que no todos vamos a madurar al mismo tiempo. Tendríamos que reconocer que a algunos les toma más tiempo. Pero ¿sabe cuándo toma más tiempo? Mientras más alejados estemos de la palabra del Señor, mientras más alejados estemos de la iglesia donde recibimos el mensaje de salvación, seguramente vamos a ser eternamente inmaduros. Pero la verdad es que Dios quiere que seamos maduros y que tengamos la certeza, la convicción de que cuando oímos, escuchamos su palabra, la recibimos, la obedecemos en arrepentimiento, confesando el nombre del Señor, bautizándonos para nuestra salvación, porque es un mandamiento para salvación. Entonces ahí comenzaremos a crecer y comenzaremos a preocuparnos menos por nosotros mismos y más por llevar este mensaje a todos los que podamos sobre esta tierra. Ahora bien, segunda pregunta, ¿se puede perder la salvación? Si le preguntan a los calvinistas, presbiterianos, a esos grupos que se basan en Calvino, jamás van a admitir que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque según Calvino, que dijo esta expresión, una vez salvo, siempre salvo, y habló entre uno de sus 5 puntos, hay uno muy importante que es la gracia irresistible. O sea, que el Señor nos eligió a dedo. ¿Quién iba a salvarse? Y los que no eligió, pues fueron elegidos para condenación. Que si usted es un elegido, haga lo que quiera con su vida. Usted no puede negar la gracia de Dios, porque usted va a ser salvo. Pero es una curiosidad que el 5.º punto de los calvinistas es: hay que perseverar. Y yo digo, si ya fui elegido y si no tengo opción, por más malo que quiera hacer no voy a poder, entonces ¿para qué perseverar? ¿Qué razón tendría de perseverar si ya todo está escrito? Entonces, si alguien se convence de que no es elegido, ¿qué importa que quiera amar a Dios, obedecer a Jesucristo y obedecer su palabra, porque estoy condenado igual? Entonces, ¿qué? Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es así. ¿Se puede perder la salvación? Yo diría que sí, la podemos perder. Y que no sean mis palabras lo que ustedes se lleven en esta mañana, sino, ¿qué diría la palabra de Dios? Hay al menos un ejemplo, y es muy interesante. Ese ejemplo es de un discípulo llamado Demas. Ese discípulo Demas, según la palabra de Dios,
el apóstol Pablo habla muy bien de él, al menos en Filemón 24 y en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice, es uno de mis colaboradores, entre otros, y Demas por aquí, Demas por allá. Dijéramos que no estaba de más, hasta que ocurre algo cuando el apóstol ya iba a ser sacrificado, cuando iba a partir de este mundo y necesitaba la ayuda de sus colaboradores. En 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. A ver, Demas me abandonó, pero no solo abandonó a Pablo, sino que abandonó al Señor. ¿Cómo que abandonó al Señor? Porque comenzó a amar al mundo más que al Señor. Su responsabilidad era estar con el apóstol, y no cualquier apóstol, el más grande apóstol de la cristiandad. Y Demas se largó. ¿Por qué? Vamos para Tesalónica. Eso era, había muchos discos allá, qué sé yo. Había muchos programas para satisfacer el cuerpo. En verdad había mucho pecado. Había mucho pecado. Eso me recuerda lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, 15 al 17, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas creyó en el Señor, sí. Oyó la palabra, claro. Se arrepintió, seguramente. ¿Confesó el nombre del Señor? Seguramente que sí. ¿Se bautizó? También. ¿Disfrutó por un tiempo de la salvación? Sí. Pero cambió de rumbo. Cuando dice el apóstol de que Demas lo dejó amando este mundo, ¿qué está diciendo? Que dejó el mundo de Dios, que dejó el mundo del reino de Dios para ir al mundo del pecado. Era salvo, pero perdió su salvación. Un calvinista diría, no, en verdad nunca fue salvo. Si uno lee más adelante lo que dice Juan acerca de los anticristos, que se levantaron muchos, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, hay gente que está en la iglesia por los motivos equivocados. Dijéramos que pueden ser hipócritas. Esperemos que entre nosotros no haya ningún hipócrita. Pero igual, parece que estos tipos nunca fueron salvos, porque solo estaban infiltrados, porque entraron con otro propósito. Demas no está en ese grupo, no se le considera directamente un anticristo. Podríamos decir que Demas sí se convierte en un apóstata porque renuncia a la verdad, a su salvación, para dedicarse al mundo. Voy a leerles quizá el pasaje más conflictivo en cuanto a este tema. Y cuando digo conflictivo, déjenme mirar, todavía no. Está en Hebreos.
en Hebreos capítulo 6. Muy bien. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 6, 3, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Entonces los calvinistas alegaban de que estos hombres jamás fueron verdaderos cristianos. Pero hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque estos fueron iluminados alguna vez y gustaron del don celestial. El don celestial no es el Espíritu Santo. El don celestial es la salvación. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, apostataron. No se puede recaer de un lugar donde no se ha estado. ¿Sí me entiende? Recaer es volver a un lugar, pero porque ya se estuvo en otro lugar. Estuvieron en el lugar de la salvación. Estuvieron en el lugar de la redención, del amor de Dios, del gozo y la paz que traen la certeza de sentirnos realmente salvos, hijos de Dios. Eso, ellos lo perdieron y recayeron. Es imposible. Ahora, esa imposibilidad no se refiere al cristiano que va y resbala y peca, como dice la Escritura, si el justo 7 veces cae, 7 veces se vuelve a levantar. No se trata del justo que cae, sino del aquel que cae, pero que es impío, aquel que cambia el camino. El libro a los Hebreos no está escrito para toda la iglesia en general, gentil. Fue escrito para la iglesia hebrea. Y cuando dice recaer, se refiere a volver a la ley mosaica, al sistema de sacrificios como sistema para salvarlo. Si alguien renuncia a Cristo para volver a la ley mosaica, está completamente perdido. Ya no hay otro camino, no hay más arrepentimiento. No hay otro arrepentimiento y otro bautismo. No, lo que va a decir el texto es que para sí mismos ellos van a crucificar otra vez al Señor. No es así. El día que nosotros llegamos a las aguas bautismales nos habíamos arrepentido. Y desde ese momento, yo llevo más de 50 años desde ese momento. Fue a mis 17 años cuando me bauticé. Ese bautismo no me vacunó contra las caídas en pecado. No solo caí una vez, caí muchas veces, pero de todas me levanté. Porque jamás pude ser un impío totalmente renegado. Lo que dice la Escritura para estos hombres es que si alguien encuentra otro camino que él cree que lo va a llevar a la salvación, que no es Cristo, no le queda nada. ¿Por qué? Porque no importa cuántos sacrificios hagas,
el único sacrificio que vale para Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es el único sacrificio que fue propicio a Dios para cubrir el pecado de la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que nazca y se críe en esta tierra. Lo único que puede perdonar el pecado, mis queridos hermanos, es la sangre de Cristo. No hay otra cosa que lo pueda perdonar. ¿Dónde está la seguridad entonces para nosotros? Yo creo que en ese mismo capítulo está, capítulo 6 de Hebreos, y lo dice claramente: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. No solo las creemos, estamos persuadidos, completamente convencidos, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para plena certeza de nuestra salvación, de nuestra convicción. Sí, Señor, gracias, Señor, soy salvo porque tú me salvaste con la sangre de tu Hijo amado y yo soy tu Hijo. Tenemos que tener esa convicción, que no solo nos puede dar el estudio sincero, adecuado, buscando con fuerzas la verdad, en amor a Dios, en amor a su Hijo, en amor a su Santo Espíritu. He ahí donde está el secreto. ¿Dónde está el secreto? Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La lectura de hoy es con esa imagen maravillosa de Jesús como el buen pastor. Y que los que somos salvos y los que estamos convencidos de esa salvación, somos las ovejas del Señor Jesús. Y este pasaje allá en Juan termina diciendo que estamos en la mano de Jesucristo y que estamos en la mano del Padre y que nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Pero si la oveja quiere irse a buscar otro camino, seguramente el Padre y el Hijo no la van a retener. ¿Saben por qué? Porque no somos robots, porque Dios quiere que elijamos por Él, que elijamos por el camino que su Hijo nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Como dice en el mismo Hebreos, el que traspasó los cielos.
y que está allá y llevó la sangre diciendo, ya los compré, Padre. Él abrió ese camino para nosotros y podemos entrar con confianza, porque Él así lo quiso. Pero si decidimos no hacerlo, también está en nuestra cancha. Yo espero que cada uno de nosotros decidamos confiar en Dios, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Y entonces algún día nos vamos a encontrar todos juntos en el trono de la gracia, en los cielos, con nuestro Señor, con su Hijo, con nuestros hermanos, amigos, parientes que también obedecieron la palabra para gozarnos por la eternidad. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga la palabra de Dios en ustedes y muchas gracias por su fina atención.